en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En 3 puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de actualidad. Hoy con un invitado especial que después del doctor Nelson Balcácer dar las buenas noches, lo presentaremos. Adelante, Gracias, doctor. Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amigos telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche pues nos permiten llevar a sus hogares las últimas informaciones del día. Y como siempre, el privilegio de tener invitados calificados para edificar la opinión pública. Guillermo, tienes tú la oportunidad de presentar a nuestro invitado en esta ocasión. Así es, contamos con la presencia del licenciado Pedro García Blanco, ¿verdad? Blanco, Pedro Blanco, quien es un especialista en geopolítica y de igual manera también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y hoy vamos a apartarnos un poco de lo que es la política, aunque al final pudiéramos dar algunas pinceladitas, pero básicamente vamos a tratar un tema internacional que está centrado en todos los medios nacionales e internacionales con el caso de Israel-Palestina. Vamos a abordar cuáles son los orígenes, las causas de este conflicto para edificar a nuestros amigos televidentes. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor Balcácer, y a todo el público televidente que nos ve esta noche aquí en este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación para, como decíamos al inicio, para abordar un tema interesante desde el punto de vista internacional en el conflicto Israel-Palestina. Nos gustaría empezar por los orígenes que han dado a estos conflictos, que no solamente son recientes, sino que datan ya de décadas. Bueno, no solamente de décadas, de siglos. De siglos, sí, correcto. Es un tema muy interesante de analizar de forma histórica y ya un poco más dentro de lo que es la geopolítica actual. Si lo vemos históricamente, son hermanos, prácticamente, son dos pueblos hermanos, son los hijos de Agar y de Sara, particularmente, pero vamos a concentrarnos en lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en esa división que hicieron los británicos y se dieron los británicos. Con los orígenes de la creación del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, del pueblo de Israel, correcto, propiamente hablando. Así es. Y de la guerra de los 6 días y todo ese entramado político, económico que lleva a Israel a ocupar ese espacio que antiguamente lo tenían los palestinos y fue cedido luego de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, confirmado ese espacio para Israel. De ahí han acontecido innumerables problemáticas y es básicamente porque en la actualidad el Estado palestino está prácticamente tomado por por un grupo terrorista que es Hamas. Hamas está utilizando tácticas terroristas para destruir prácticamente el Estado de Israel y evidentemente Israel como un Estado aguerrido, porque hay que decirlo de esa forma, ha intervenido para proteger su ciudadanía. Eso es una realidad. Así es, doctor. Mira, cuando tú dices que Hamas está dentro del Estado palestino, pero independientemente de eso, no es parte del Estado palestino, es parte de los terrenos, para llamarlo que se entienda, pero no es parte de la situación política del Estado, ¿o sí? Mira, es que hay una especie de fusión, no se sabe bien el entramado, pero la realidad es que ellos son ahora mismo los que controlan lo que es el Estado palestino y han recibido apoyos, según los servicios de inteligencia, por parte de Irán, por parte de Turquía y por parte de otros estados árabes, que son los que le están dando el equipamiento, le están dando los entrenamientos, para ellos seguir en su lucha armada contra Israel. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir analizando y observando a dónde va a ir eso, quiénes son los que realmente están detrás de esos grupos, porque sabemos que el Estado palestino es muy pequeño. El Estado palestino por sí solo
o no puede enfrentarse a Israel. Así que sabemos que detrás de ellos hay también grupos de otros países que lo están apoyando. Pero se dice inclusive, no sé hasta dónde usted puede confirmarlo, que cuando empezó esta situación hace 2 o 3 semanas, los militares o los terroristas que entraron por tierra a Israel eran de Irán. ¿Qué usted puede informarnos? Bueno, la información que se tiene actualmente es que fueron auspiciados por iraníes, fueron armados o le suministraron las armas a los iraníes, pero no hay una confirmación de que eran propiamente ciudadanos iraníes. Eso no se ha confirmado totalmente. Lo que sí se ha confirmado que fueron entrenados en suelo iraní, que tienen armamentos de procedencia iraní, incluso los drones que utilizaron. Pero también tenemos que decir que hubo un poco de relajación por parte de Israel de lo que son sus sistemas de seguridad. Si se fijan, en todo lo que es la Franja de Gaza, está totalmente cercado la Franja de Gaza, y lo que hicieron fue con elementos muy rudimentarios, atacaron esos puestos de observación que tienen los israelitas, y luego con ciertos equipos no realmente sofisticados, sino con camiones y tal, irrumpieron lo que era parte de esa franja y entraron, entonces penetraron al suelo israelí. ¿Cómo pudiéramos entonces analizar esa parte de... Usted habló en principio de la conformación de estos 2 estados, luego por parte de los organismos internacionales que son parte, fruto de una negociación, como bien usted dijo. Pero estos pueblos no han podido vivir en paz desde que fue fundado el Estado israelí y Gaza. ¿Cómo se pudiera ver esta situación o cuáles las diferencias que hay entre ellos en los actuales momentos que originan ese conflicto? Mira, es que el tema que origina el conflicto fundamentalmente son ciertas posesiones dentro del territorio de Israel, y fundamentalmente es la ciudad de Jerusalén, que es el foco nodal. ¿Por qué? Porque tanto para los israelitas como para los palestinos es un punto, y no solamente los palestinos, sino para el mundo musulmán, es una ciudad santa. ¿Y por qué es santa? Para los musulmanes es donde Alá hace su ascenso al cielo, y en el caso de los israelitas es donde se construyó el templo de Salomón. Teniendo en cuenta eso, para ambas religiones, para ambas culturas, es un lugar sagrado y ambos reclaman posesión sobre ello. Y esa es la gran disputa que tienen siglos en esa disputa. Ambos verdaderamente tienen derechos y ambos están tratando de ejercer dichos derechos, ya no por vía pacífica, sino por una vía militar. O sea que es un asunto religioso. Es un asunto religioso, es un asunto histórico de posesión de quién posee la tierra o quién ha poseído la tierra en un momento determinado. En guerras que han habido en el pasado lo ha poseído lo que eran los palestinos, pero los palestinos también es una nomenclatura que pasa en el Imperio Romano. En el Imperio Romano los antiguos los palestinos eran los filisteos y pasan luego a ser palestinos por el nombre que le dieron los romanos en su momento. Entonces, es una tierra que siempre ha tenido conflictos. Tanto los judíos como los palestinos han tenido siempre conflictos ahí. Entonces, es un tema que de difícil solución. Continúe, las incidencias que tuvo la creación del Estado israelí y Palestina fruto de la caída del Imperio Otomano. ¿Tiene alguna relación esto? Claro que sí. Evidentemente, los ingleses toman esos territorios que antiguamente eran dominados por el Imperio Otomano. Eso siempre ha sido, desde la antigüedad, la gran ruta de cambio. Primero fue el Imperio Persa, que tenía control de ello, luego fueron los romanos, luego pasó al Imperio Otomano. Es decir, es una ruta muy codiciada por todos los imperios. Por eso los ingleses, cuando toman posesión de ello, tienen un gran interés, y sobre todo en los actuales momentos, porque sabemos todos los recursos naturales que se encuentran en todos esos territorios, y quieren entonces las grandes potencias poder tener control de ello. Bien, la pregunta suya, doctor, vamos a ver, dejarla después de la pausa comercial. Adelante, señor director, con nuestra primera pausa comercial.
Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el licenciado Pedro Blanco, quien es un experto en geopolítica, y estamos abordando el tema del conflicto Israel-Palestina. Doctor Balcácer, usted había dejado una pregunta. Pedro, en el tema anterior, usted expresaba que prácticamente los terroristas que entraron a Israel aprovecharon un momento de tranquilidad, de debilidad, usted usa un término como que estaban en otra situación en ese momento, que no estaban pendientes, si se quiera llamar. Inclusive se habló mucho de eso, de que los equipos de seguridad, de inteligencia de israelí no estaban funcionando ese día. Ahora hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted. Suponiendo que eso sea así y que no sea una tratada del ministro israelí por ciertas cosas que se han dicho, que usted tendrá la oportunidad de decirla. El principal aliado de Israel es los Estados Unidos. Correcto. Y conocemos la alta eficacia de la inteligencia estadounidense. ¿Cómo no pudieron palpar, ver lo que estaba produciéndose en ese momento? Mire, doctor, los grupos terroristas son unos grupos que operan en función de células. Son células que están latentes dentro de un territorio en el cual dominan, se entremezclan dentro de ese territorio, son de difícil acceso muchas veces. Ellos mismos han aprendido a escabullirse, a codificar sus mensajes y no necesariamente es tan sencillo como eso. Fíjense como los Estados Unidos, la primera potencia mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, recibió unos ataques terroristas en el 11 de septiembre. Entonces, imagínense, los Estados Unidos recibió ese ataque terrorista. Cuestionado al día de hoy. Cuestionado, pero es que al fin y al cabo, uno tiene que ver que no necesariamente todas las alarmas a veces tienen una secuencia que hagan pensar a los servicios de inteligencia de que puede suceder un atentado. Muchas veces hay falsas alarmas, muchas veces también hay una desconfianza o una sobreconfianza de sus sistemas de protección, y al entender que estaban cubiertos con su inteligencia, con los sistemas de protección, evidentemente descuidaron. Siempre cuando pasan esas cosas hay un descuido por parte de la inteligencia. Pero para una fecha similar a esta, hace no sé si 40 años, o no sé qué cantidad de años, ahora no lo retengo en la memoria, pasó algo similar, con una embestida del terrorismo a Israel, sí, para una fecha similar. Y fíjese que lo grave del caso, es que aprovechan precisamente los días festivos, los días sagrados por parte del pueblo israelí para atacarlo. Vilmente, con acechanza, pero ha sido la realidad y el constante modus operandi que han tenido estos grupos. Pero esos grupos terroristas a nivel mundial operan de esa forma. Es difícil controlarlo, muchas veces en un gran porcentaje no tienen éxito, pero como siempre pasa, un día. Estalla el conflicto. Vemos ya la respuesta por parte de Israel y de igual manera de otros países aliados hacia el grupo Hamas, a Palestina. ¿Cuál es la opinión suya con el manejo de esta situación al momento ya de estallar y cómo se han ido desarrollando los hechos, la respuesta por parte de Israel? Mira, esto es un tema que es casi un atrevimiento que uno puede hacer diciendo o dando opiniones sobre un lado u otro. La realidad es que cuando tú recibes un ataque de esa naturaleza tan brutal contra niños, contra personas inocentes, el corazón se te llena de resquemor, de ira, vamos a decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta también que del otro lado también existen familias que no necesariamente son terroristas, que simplemente son ciudadanos palestinos que están ahí, y estos grupos también se escabullen o se esconden detrás de esas familias y de esos niños para crear más calamidad. Si se puede fijar también, parte de los ataques que iban a realizar el grupo Hamas contra Israel terminó al final bombardeando su propio hospital, y en un principio trataron de sacarle partido político a nivel internacional diciendo que fue un ataque de Israel
a ese hospital. Ya sabemos que fue una falsa, que fue un ataque fallido por parte del propio Hamas. Las dimensiones a donde vaya a terminar no se sabe. Sabemos que si Israel, con su potencial bélico, destruye totalmente Palestina, el conflicto puede tener ondas expansivas y ser mucho mayor. Entendemos también el derecho de defensa que tiene el pueblo israelí y lamentamos la situación que se encuentran los ciudadanos palestinos que no están involucrados en estos hechos terroristas. Pedro, Amnistía Internacional prácticamente ha documentado diciendo que lo que está haciendo en algunos momentos o lo que ha hecho en algunos momentos el Estado de Israel se pudieran calificar de crímenes de guerra. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Mira, eso hay que tenerlo muy, muy en pinzas, porque es que el modus operandi que tiene también estos grupos terroristas, y pasó en Pakistán y pasó en Afganistán, es que se van escondiendo delante de civiles y se disfrazan de civiles para luego atacar objetivos que son militares. Es una situación difícil para cualquier gobierno porque no es un ejército regular, es un ejército de guerrillas irregular que está prácticamente vestido de civil. O sea, no se sabe. ¿Cuál es la relación que existe con estos dos países? En el caso de la Franja de Gaza y de igual manera la parte de los palestinos, con el caso de Israel, nos referimos a los Estados Unidos y a Rusia, la vinculación de estos países con ellos. Mira, sabemos ya históricamente el apoyo que los Estados Unidos le brinda al Estado de Israel. Si vemos actualmente en este conflicto, Rusia no ha tomado partido, propiamente hablando. Simplemente ha dicho que se respete la vida, se ha mantenido en cierta manera neutral. Los países que más han dado su apoyo a Palestina han sido los países árabes que ya habíamos mencionado. Irán, principalmente, Turquía, Egipto en cierta manera también se ve involucrado en el conflicto. Y sobre todo Egipto se ve involucrado en el conflicto porque la única salida que verdaderamente tiene los palestinos es por el desierto de Negev. Entonces es por ahí la única salida que tienen los palestinos que quieran refugiarse de una escalada mucho mayor dentro de ese territorio. ¿Habría la posibilidad de que haya una escalada fuera del territorio donde ahora mismo están, tienen este conflicto en lo que tiene que ver con Israel y Palestina? Mira, todo dependerá. ¿Por qué? Porque fíjate que Hamas no solamente se encuentra operando en Palestina, también se encuentra en el Líbano. Y desde el Líbano también estuvieron bombardeando objetivos israelíes. Entonces, en la medida de que se vea esos objetivos de Hamas en otros territorios de otros países atacando el Estado israelí, entonces pudiera escalarse a mayores. ¿Qué opinión, Pedro, puede usted darnos, o cómo usted lo vería como un estudioso de la política internacional? Que creo que en el día de hoy los Estados Unidos, el presidente Biden, solicitó la friolera de más de 40.000 millones de dólares para ayuda a Israel. Y 60.000 para Ucrania también. Y 60.000 para Ucrania. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Mira, el mundo se encuentra en una situación delicada, porque vemos cómo en el este de Europa, Europa Central, prácticamente en lo que es Ucrania. Ucrania, si lo vemos en el mapa geopolítico, en el mapa político europeo, es la frontera de lo que sería Rusia con Europa. Tiene un conflicto. Vemos el conflicto que tenemos en Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. China tiene maniobras militares alrededor de Taiwán. Vemos también el conflicto que se encuentra aquí en el Medio Oriente. Estamos poco a poco y sin darnos muy cuenta, escalando, y puede ser peligroso para el equilibrio que necesita el mundo para poder vivir en paz. Así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos.
Muy bien, continuamos con el licenciado Pedro Blanco, quien es un especialista en geopolítica, y estamos abordando, como decíamos, el tema, el conflicto Israel-Palestina. Nos gustaría saber, doctor, o bueno, usted quería hacerle una pregunta en ese mismo orden. Bien, nos gustaría saber cuál sería el impacto que este conflicto genera a los demás países del mundo, incluyendo nosotros. Mira, se habla de que el primer impacto que pueda haber en la zona es un impacto con los precios del petróleo. Verdaderamente no se ha visto esa fluctuación sobre ese conflicto actualmente en los precios del petróleo, diferente a lo que haya pasado tradicionalmente por un tema de consumo. La realidad es que cuando la zona tiene conflicto, entonces se desestabiliza el mundo y se desestabilizan los precios fundamentalmente del petróleo, que el petróleo viene siendo la sangre que mueve la economía mundial. Muy bien. Doctor Balcácer. Mira, sí, a mí me gustaría saber el enfoque que se le pueda dar. Ejemplo, en Nueva York se entiende porque hay una gran cantidad de judíos y ciudadanos palestinos, porque es una ciudad cosmopolita. Pero ya aquí tuvimos un primer enfrentamiento entre personas que defienden tanto a uno como al otro, y precisamente se dio en la Puerta del Conde. ¿Usted cree que eso se puede seguir dando en diferentes puntos del mundo, que se siga dividiendo entre unos y otros a nivel mundial? Los apoyos, por lo menos. Sí, se ha visto incluso en Francia se ha visto ese tema, porque hay una población elevada de personas que practican la religión musulmana, y en otras partes del mundo, como Nueva York, incluso aquí, que se tienen sus partidarios, quizás más tímidamente, porque aunque estamos muy lejos, tenemos esa influencia de una migración árabe que tuvimos en el siglo XIX, siglo XX. Actualmente nuestro presidente de la República es de descendencia siria. Y nuestra embajadora en Israel es descendiente de judíos. De judíos también, que emigraron y que fueron acogidos en la República Dominicana cuando nadie los quería. República Dominicana tradicionalmente ha sido un paraíso para la recepción de la migración en términos generales. Alemania, nosotros tenemos... No, nosotros recibimos cuando... Aquí le llaman turcos a los árabes, que no son tal turcos. Era el Imperio Otomano, tenían pasaporte turco, pero la realidad es que eran palestinos, sirios y libaneses los que venían aquí a la República Dominicana. Y ya luego esa última migración en la Segunda Guerra Mundial, auspiciada por Trujillo, de los judíos, y han aportado en ambos casos para la economía dominicana, para el desarrollo, la cultura dominicana, ingentes beneficios, ambas culturas. Que están así, que hasta un club tienen acá, organizado, el club sirio palestino, específicamente la George Washington. Pero ese conflicto también, doctor, ha tenido algunas implicaciones locales, porque ayer tuvimos la oportunidad de ver algo inimaginable en el Parque Independencia, grupos de dominicanos, unos que apoyan a Palestina y otros que apoyan a Israel, que pues físicamente se entraron a golpes. Mira, la realidad es que el dominicano tiene esa pasión por la política, por la religión, por la pelota, y aunque es un conflicto lejano de nosotros, tomamos partido unos y otros. ¿Qué te puedo decir? Implicaciones reales no tenemos. Es una situación compleja, doctor. Pedro, nada más hablamos, y la gente habla de Israel en términos de guerra, en términos políticos, pero hay otras cosas muy importantes. Israel ha hecho muchos aportes al mundo en cuanto a la ciencia se refiere. Así es. ¿Puede usted ilustrarnos un poco al respecto de eso? Bueno, Israel, el pueblo judío en general ha traído ingentes personajes como Albert Einstein, que fue premio Nobel de Física, innumerables científicos, profesores, en cuanto a la economía. Todavía el día de hoy tenemos grandes poblaciones en los Estados Unidos, en Latinoamérica, de judíos que han aportado muchísimo a la sociedad. Y eso se debe valorar. Incluso la República Dominicana recibe una tecnificación y unos aportes por parte de la Embajada de Israel
que son necesarios y que son valiosos y que apreciamos mucho. Y tenemos esa solidaridad mutua de ambos pueblos. Además, han hecho grandes inventos para la humanidad. Claro que sí. En Estados Unidos, particularmente en Nueva York, prácticamente se dicen que los judíos son los dueños del estado de Nueva York, porque usted sale por ahí y donde quiera usted lo ve, la llamada mezquita. No dije mezquita. No, son totalmente diferentes. Los kibbutz, ¿a que usted se refiere? No, me imagino que están hablando ya de sinagogas. Sinagoga. De la sinagoga. Sinagoga, Porque perdón. las mezquitas Sí, son sí, de los musulmanes. sí, una confusión. Sinagoga en Nueva York, pues usted lo ve los sábados cuando sale todo junto. En Nueva York se espera un gran conflicto de esta situación. Es posible Ya. que sí. Cuando yo mencionaba los kibbutz, es una forma como económica de ellos manejarse a nivel comunitario. Los kibbutz son, sobre todo los judíos que son mucho más ortodoxos, viven en comunidad. Ellos practican lo que es la comunidad y suelen ser los que han habitado esa zona más desértica que está más próxima a la Franja de Gaza. Incluso dentro de esos kibbutz han elaborado y desarrollado tecnología para la agricultura, para eficientizar esos campos, y campos que eran desiertos lo han convertido en vergeles. Entonces, eso es parte de esa tradición y de esa cultura que tiene el pueblo judío, de esfuerzo, de trabajo, que es muy apreciado. Ese asunto de la agricultura es el asunto por goteo. Por goteo. Eso ¿Qué fue un invento propiamente de ellos. podemos predecir de esta crisis, de este conflicto israelí-palestino? ¿Hasta dónde llegaremos con esto? Mira, esperamos verdaderamente que no siga escalando más. El mundo necesita paz, hemos pasado una pandemia, tenemos tambores de guerra, pero esos tambores debemos nosotros tratar, o la comunidad internacional, de mitigarlo, de tratar de solventar, de sentar en la mesa del diálogo a las partes para que venga una avenencia. Eso ya es fuera de Israel-Palestina, pero a nivel interno de estos dos países. No, pero internamente de ellos, como en su momento pasó con Yasser Arafat, que se pudieron sentar y que lograron sentar a los dos grandes líderes, tanto israelí como palestino, en la mesa de negociación. Es lo que se debe esperar, es lo que se debe propugnar y es lo que entiendo que la comunidad internacional está abogando por ello. Y saliéndonos de Israel-Palestina, no muy lejos, me gustaría tocar también su apreciación o el estatus del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, ese conflicto se encuentra ahora mismo en un estado, vamos a decir, muerto, en el sentido de que los avances que hizo Rusia, de derechos que ellos reclamaban en su momento, han tomado posesión, no han hecho avances mucho mayor de lo que se esperaba, y por parte de Ucrania tampoco ha podido hacer valer sus derechos que habían hecho prevalecer durante el conflicto. Entonces pudiéramos decir que ese conflicto se encuentra en stand-by, se encuentra en un punto muerto donde no avanzan los rusos, pero tampoco avanzan los ucranianos. Al final de cuentas, parecería que si todo sigue así en el largo plazo, tendrían que sentarse en la mesa de negociación y redefinir nuevamente las fronteras. Así es, doctor. Mira, Pedro, se habla mucho de la importancia del petróleo en el mundo. Esta guerra, porque es una guerra lo que hay, pudiese ser que el petróleo se dispare al doble en este momento. Por el asunto de que el paso del petróleo está teniendo dificultades. Yo no lo veo tanto así, en realidad. Acuérdate que el tema del petróleo se fundamenta en la OPEP. ¿Y quiénes son los actores fundamentales para que ese precio fluctúe o no? La OPEP y sobre todo Arabia Saudita. La posición que tenga Arabia Saudita sobre el conflicto pudiese hacer que suba o bajen los precios del petróleo. Si te fijas, en toda la evolución que ha tenido el precio del petróleo, siempre ha sido un tema de costos para poder cierta tecnología acceder a su explotación. Vemos cómo se han bajado las tensiones a raíz de estos conflictos tanto de Ucrania como ahora en Medio Oriente se ha bajado la tensión con Venezuela. Los Estados Unidos tenían un embargo contra Venezuela y han bajado esas hostilidades. Y fundamentalmente es porque toda la parte sur de los Estados Unidos, las refinerías están preparadas para poder refinar el petróleo pesado que tiene Venezuela. Y vemos también que en Canadá,
que tienen las arenas asfálticas, han comenzado ya su explotación. Y esa explotación va fundamentalmente de la mano al precio del petróleo. En los años 70, cuando subió el petróleo, el costo del petróleo, por ejemplo, en Arabia Saudita, de un barril de petróleo, es por debajo de los $10. Por debajo de los $10 traer un barril de petróleo. Fíjate entonces cuál es el margen que tienen Arabia Saudita en contra los petróleos que se hacen, que se extraen de la cuenca del Orinoco o de Canadá versus lo que se hace en Arabia Saudita. Y entender que los Estados Unidos también ha propugnado el uso del fracking y otros países también del fracking, que es el fraccionamiento de la tierra para poder extraer el petróleo, que son costos mucho más elevados que el tradicional. Entonces, por ahí va más el asunto de ese precio del petróleo. Cómo la OPEP decida, que básicamente son los países árabes, de que se van a beneficiar de una cosa u otra o quieran castigar a lo que son teóricamente sus enemigos geopolíticos. Muy bien, vámonos a nuestra última pausa comercial y en breve retornamos con el señor Pedro Blanco. Muy bien, continuamos ya en esta parte final con el señor Pedro Blanco, quien es un especialista en geopolítica, pero como habíamos dicho al principio, también está inmerso en las lides políticas y es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a abordar, vamos a ver cómo anda esta organización a propósito de un tema de las alianzas, que es lo que está en boga ahora mismo con el Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas aliadas. Cuéntenos, señor Pedro, cómo andan, cómo avanza la alianza RD opositora. La alianza opositora RD sigue trabajando, seguimos teniendo nuestros trabajos típicos y normales de este tramo de la política nacional. Ya estamos someramente a meses de tener las elecciones municipales, que es el primer gran torneo que vamos a tener electoral próximamente, y estamos trabajando en cada uno de los municipios y de las provincias de quiénes serán los mejores ciudadanos que nos representarán en esa alianza, y estamos trabajando en ello. Se están trabajando a través de encuestas, a través de negociaciones propiamente con las otras organizaciones políticas, y llegaremos a un buen puerto, estamos seguros de ello. Pero como que el tiempo avanza, doctor, y como que hay cosas que no se logran concretizar, definir. ¿Qué está pasando ahí? Acuérdate que un buen caldo necesita tiempo y fuego lento. Y lo que estamos nosotros estructurando es algo que necesitamos tiempo para poder presentar a esos candidatos que son los que necesitan el país en este momento. Pedro, mira, la Fuerza del Pueblo recientemente, en estos 2 o 3 días, pues ha estado publicando los candidatos que han sido escogidos por encuesta, tanto en el Distrito Nacional como en las provincias. Faltan todavía algunas provincias. Como todo, hay personas inconformes, que no están de acuerdo, porque las encuestas son más difíciles que las elecciones propiamente, que la primaria, porque en la primaria tú cuentas votos. Sí. En las encuestas tú lo que catas simpatía. Pero hay una diferencia que hemos notado, y es que los candidatos, aunque no estén de acuerdo, candidato que haya sido escogido, lo que dice es que no se va de su partido, porque los planes son llevar un candidato presidencial que se llama Leonel Fernández, y que está por encima primero de lo que son la voluntad y el deseo propio de cada quien. ¿Qué opinión, cómo usted ha visto, qué reacciones usted ha notado dentro de la Fuerza del Pueblo en este punto? Mira, en términos generales, nosotros entendemos que como se ha llevado el proceso ha sido de una manera bastante pulcra. Y entendemos que si democráticamente las elecciones mediante convención es lo ideal, no menos cierto es que hay que decir que el método de las encuestas también permiten que esas personas que han sido seleccionadas tengan ese sentimiento en el pueblo y que tengan ese arraigo.
Si la encuesta se ha hecho respetando todos los parámetros científicos y estadísticos de la misma, dan un resultado muy similar a lo que va a pasar en las próximas elecciones. Nosotros hemos visto cómo candidatos que realmente han hecho su trabajo en diferentes demarcaciones han sido electos, incluso electos con grandes votaciones, o sea, con un gran porcentaje dentro de la encuesta, y que han tenido una gran aceptación por parte de la comunidad política en general. Evidentemente, siempre existirán personas que no quedan satisfechos con las expectativas que se habían hecho internamente y su grupo político se había hecho de su candidatura. Pero yo creo que es algo normal. Pasa en encuesta, pasa en convención. Esa es la realidad. Lo importante aquí para todos los que estamos aquí trabajando en la Fuerza del Pueblo y en Alianza RD es que nuestro candidato, Leonel Fernández, es el candidato que nosotros vamos a llevar a la presidencia de la República en el 2024. Y nuestro trabajo, en sentido general, es unísono para lograr ese objetivo. Las apetencias personales se dejan de lado. Nuestra misión es compactar nuestro partido, mover las estructuras, tener una cohesión, escuchar al ciudadano y llevarle una propuesta al ciudadano dominicano de las cosas que verdaderamente necesita, que es lo que está anhelando en este momento, donde se encuentra la desesperanza y la indiferencia por parte de todos los políticos. La indiferencia que se ve en la ciudadanía, en muchos ciudadanos, es parte de la falta de oído que han tenido los políticos en la actualidad y que necesitamos retomar, y que la Fuerza del Pueblo es quien lleva esa bandera. Sin embargo, a propósito de las encuestas, hemos visto también ya a nivel general que el actual presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, sale ganancioso en la mayoría de las encuestas. Y las que se han publicado lo dan, algunas que se irían una primera vuelta y otras con una alta posibilidad también de irse en una primera vuelta. Mira, tenemos nosotros ese conocimiento de que la encuesta es una percepción del momento determinado. Pero existe una realidad. La República Dominicana se encuentra ahora mismo con 3 fuerzas políticas importantes. El PRM, que es el gobierno actualmente, y evidentemente tiene una mayoría que se la da el propio gobierno. Tenemos a la Fuerza del Pueblo como segunda fuerza y tenemos al PLD. Las alianzas que estamos estructurando es para llevar esa mayoría, que sería la oposición, porque estamos en mayoría, al gobierno. Cabe destacar que en todas las encuestas, las publicadas por nosotros, las publicadas por el gobierno, hay un factor y un común denominador. El primero es que hay una gran tasa de indecisos. Y esos indecisos es como llamaba el doctor Balaguer, esa masa silente, que está observando qué estamos haciendo los de la oposición y qué está haciendo lo del gobierno. Y eso va a ser el voto decisivo que nosotros tenemos que captar para llegar a la presidencia en el 2024. Entonces, fundamentalmente, no te lleve de eso. El PLD en su momento con Danilo Medina tenía una expectativa de que iba a irse en primera vuelta. Y fíjate lo que pasó. Entonces no podemos llevarnos al 100% de esas encuestas. La encuesta es una fotografía del momento. Y si te fijas en la estructuración de las encuestas, siempre va de la mano con la percepción que se tiene del gobierno de Abinader como persona, pero no como partido. Hay ciertas fragmentaciones que vemos ahí en todo el escenario político nacional que definitivamente nos hacen y nos dan la certeza de que existe un fraccionamiento y de que eso se va a ver reflejado en las votaciones el próximo 2024. Doctor. Mira, Pedro. Para ver si vamos cerrando, porque ya el tiempo ya prácticamente lo tenemos encima. Mi última pregunta sería la siguiente. ¿Consideras tú que la base del Partido de la Liberación Dominicana entiende que el único candidato que puede darle la oportunidad de volver a estarse representado en el poder, de volver al gobierno, es Leonel Fernández? Estoy totalmente convencido de que sí. ¿Y por qué? Definitivamente, en las bases PLDistas nosotros nunca hemos tenido ningún tema de dificultad. Son nuestros hermanos, tenemos más cosas que nos unen que las que nos dividen. Y por ende yo entiendo que en un momento determinado
a la hora de la verdad, esa base irá con nosotros, porque somos hermanos. Y al final de cuentas, nos vamos a entender. Las informaciones que tenemos que en materia de entendimiento es que no se ha podido concretizar el acuerdo. Bueno, ya hay cosas que están definidas dentro del acuerdo y hay otras que no. Y las que no, según las informaciones que hemos tenido, es que hay un impasse con relación a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Que el Partido de la Liberación Dominicana propone a Cristina Lizardo y la Fuerza del Pueblo propone a Rubén Maldonado. ¿Qué información nos tiene de último momento en ese sentido? Miren, en ese sentido, verdaderamente son dos grandes candidatos. Cristina Lizardo es una ex senadora de la provincia de Santo Domingo, tiene una base y un arraigo muy grande, pero también Rubén Maldonado también ha calado en lo que es la provincia y es un representante típico y digno de esa provincia. Entonces, aquí al final de cuentas es un tema de sentarse a negociar, de mirar los números, de mirar quién tiene la oportunidad de llegar a un mejor puerto y en función de eso se van a tomar las decisiones, porque la política es una ciencia donde es exacta en cuanto a quién tiene la preferencia, quién tiene una mayor tasa de rechazo, quién puede llegar al objetivo final y nosotros nos vamos a entender. Bien, Eso doctor, no haya problema. Sí. Finalmente. En 30 segundos, con lo que usted ha declarado y ha dicho, usted está diciendo, como decía Balaguer entonces, que es preferible a veces no ser senador y tener un presidente amigo que ser senador y tener un presidente opositor. Definitivamente, uno de los políticos más grandes que ha tenido la República Dominicana es el doctor Balaguer. Y yo no le puedo quitar la razón a lo que dice la experiencia de uno de los políticos más versados de la República Dominicana. Así que yo me quedo con las palabras de Balaguer. Bueno, Pedro, nosotros vamos a despedirte porque vamos a terminar con un tema ya fuera de lo que es la entrevista, que no quisiera dejarlo pasar por alto. O bueno, te puedes quedar ahí, no hay problema, y lo puedes hasta compartir si gusta. Y es con relación a una situación que se está dando en el municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez, en San Ignacio de Sabaneta. En el día de ayer, el señor ministro de Educación emitió una orden departamental nombrando a una nueva directora distrital de esta demarcación. Las direcciones distritales son parte de la estructura del Ministerio de Educación, son, diríamos, la columna vertebral del sistema. En el territorio nacional hay 18 regionales educativas y hay 123 distritos escolares, de igual manera que dependen de esas regionales diseminadas en todo el territorio nacional. Los directores distritales son aquellos que tienen una demarcación, tienen bajo su responsabilidad una determinada demarcación. Los que supervisan la labor de los directores y los centros educativos de manera directa. Y reitero, en el día de ayer fue nombrada una nueva directora del distrito 0903 del Ministerio de Educación en el municipio de San Ignacio de Sabaneta. Una maestra de esta localidad, ya de experiencia, estaba fungiendo como técnico regional de la regional 09, que tiene su centro de acción en Mao, entre Mao y Santiago Rodríguez, es su responsabilidad, o la provincia de Valverde, mejor dicho, y la provincia de Santiago Rodríguez, y con asiento allá en Sabaneta. Sin embargo, la estructura política del partido oficialista allí la rechaza por entender que no se tomó en cuenta las recomendaciones que hicieron. Se puede dar cualquier diferencia en ese sentido, pero jamás se puede poner los intereses de un partido político por encima de la institucionalidad. Y ese ha sido el objetivo o la misión o la bandera del señor presidente de la República, Luis Abinader, que estoy seguro que cuando le lleguen este tipo de informaciones jamás va a permitir ni va a tolerar este tipo de acciones. Las instituciones son instituciones del Estado, no de un partido político. Y ahí vemos cómo le colocan ese letrero a las instalaciones del ayuntamiento y lo cierran en el día de hoy y no le permiten entrar ni al personal administrativo ni docente de ese distrito escolar, ni mucho menos se laboró en el ayuntamiento. Las instalaciones del distrito escolar funcionan en el segundo nivel del ayuntamiento de esta localidad del municipio de San Ignacio de Sabaneta. Y ahí vemos ese cartel, si así lo podemos llamar, firmado por
la comisión provincial del partido oficialista del PRM, incluyendo altos funcionarios de esta provincia nombrados por decreto, que en lugar de hacerle bien al señor presidente de la República, le están haciendo un daño, además del daño que se le está haciendo a la población, porque hoy tenemos informaciones que había una actividad precisamente en los salones del ayuntamiento municipal con la clase estudiantil, tampoco se le permitió. Entonces, yo creo que las cabezas deben de estar frías. Ahí vemos a la directora distrital dando algunas declaraciones. Ella dice que jamás se le va a prohibir a que el sistema educativo pueda ejercer sus funciones y el derecho que tiene el señor ministro de igual manera de nombrarla a ella y ellos continuar haciendo el trabajo. Y de igual manera vemos también en otro video a un regidor actual del partido oficialista rechazando totalmente esa decisión. Atención, señor ministro de Educación, no se deje doblegar el pulso por, como usted muy bien lo dijo, que si a usted lo dejan, usted va a despolitizar el sistema educativo y ese es el apoyo que hemos visto que usted ha recibido también del señor presidente de la República en ese sentido, que estoy seguro que no va a apoyar, como así lo han rechazado muchos funcionarios también que han tenido conocimiento sobre este hecho lamentable, deplorable y que jamás se puede aceptar. Señores, hemos llegado a la parte final. Gracias. No sin antes agradecer también la amabilidad suya, Pedro, de compartir estos temas interesantes, tanto en el ámbito internacional como en el político. Doctor Balcázar, despida usted. Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros espectadores. Será hasta el próximo lunes, si Dios así lo quiere.